Bienvenidos sean mis hermanos, bienvenidos sea el Espíritu de Dios. Amén. Que está con nosotros, amén. Amén. Resguardando su obra, porque no es la de nosotros, sino la de Él. Porque Él es maravilloso, hermano. Amén. Él es maravilloso. Amén, así es. Por aquellos que confían, por aquellos que esperan, por aquellos que le aman. Amén. Contrito y humillado. Amén. Mis hermanos podrían acompañar a leer 1 Corintios capítulo 10, Amén, amén. versículo 2, cuando lo tengan ahí, Amén. con un fuerte amén. Vamos a leerlo. Si me pueden acompañar a leerlo, 1 Corintios capítulo 10, 2. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. Gloria a su nombre. La palabra de Dios en 1 Corintios nos habla en esta carta de Pablo, donde dice en el capítulo 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. Gloria a Dios. Pero para poder trasladarnos a este pasaje que nos ha escribido nuestro hermano Pablo, necesitamos primeramente llegar, ¿verdad?, a la historia bíblica, donde encontramos esa historia donde Pablo dice, ¿verdad?, que en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Pues la vamos a encontrar, mis hermanos, si me pueden acompañar, es el Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Amén. Gloria a Dios. Aquí, pues si nos vamos pasajes atrás, ¿verdad?, para llegar a lo que es esto, el pueblo de Israel, recuerden que vivía en esclavitud por Faraón, cargas pesadas que ellos llevaban. Entonces ellos clamaron a Jehová, clamaron a Dios, y Él les mandó ese libertador, ¿verdad? Levantó a Moisés, ¿verdad?, de entre ese pueblo, y es ahí como llegó esa salvación para ellos, ¿verdad? Como ese clamor subió hasta el cielo, al trono de Dios, ¿verdad? Y Él miró esa aflicción de su pueblo. Entonces, recuerden que pasaron 10 plagas, todo lo que sucedió, ¿verdad?, allá en Egipto por medio de Faraón. Y era una lucha la que había ahí, ¿verdad?, entre Faraón y el Señor, ¿verdad?, entre el Dios maravilloso, poderoso y grandioso, el que hace los milagros maravillosos. Pero es que, hermanos, si ellos no lo conocían porque Faraón solamente tenía otros dioses. Pero los que sí conocían y los que iban conociéndola en el transcurso del tiempo, pues son los israelitas, ¿verdad?, por medio de las instrucciones de Moisés, por medio de lo que el Señor ha instruido, ¿verdad?, ahí. Entonces, en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, entonces ahí fue cuando ellos partieron, ¿verdad?, de ese lugar de Egipto para meterse, ¿verdad? Pero no era porque ellos iban a meter, sino porque todos iban dirigidos por la mano de Dios, ¿verdad? Dios iba ahí delante de ellos, ¿verdad?, dirigiéndolos. Él iba con su siervo Moisés, dándole las instrucciones que ellos deberían de seguir. Y por eso así dice el capítulo empieza así. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot. Amén. Pi-hahirot. Ese lugar, hermanos, y ahora nos podemos estar, por ejemplo, en el mapa, podemos encontrar todos esos lugares, ¿verdad?, en los cuales ellos anduvieron. Pi-hahirot, dice, es boca de canales, es un lugar estratégico en el Mar Rojo, ¿verdad? Muchos contamos la historia o la leemos, simplemente la podemos leer y creemos que todo pasó instantáneamente, que todo fue muy rápido, ¿verdad? Pero como Dios había planeado todo, como Dios, hermanos, conoce hasta lo que va a venir en el futuro para nosotros, ¿verdad? Él conoce todo lo que hay delante de nosotros, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero sin embargo, Él ya tenía un plan tan perfecto. Dijo,
el Señor, mis hijos no van a salir así como si nada, ¿verdad? Con mano poderosa y mano fuerte van a salir. Y a pesar de que Faraón estaba, que no quería dejarlos salir, que vamos a leerlo ahorita, pero es muy importante este lugar donde el Señor los llevó, porque Él los llevó a ese lugar. Dice en el capítulo de Deuteronomio 8, dice que Él los llevó al desierto a probar su corazón. Amén. Santo sea el nombre del Señor, mis hermanos. El Señor prueba nuestro corazón. Santo. El Señor prueba nuestro corazón en el desierto. Asimismo llevó a ese pueblo en el desierto para probar su corazón. Y Migdol dice que Migdol es torre fuerte. Dice que es como, en aquel tiempo era como una estación militar, ¿verdad? En la que ellos estaban. Miren, vamos a decir que Faraón y los guerreros todos sabían más o menos la situación de donde estaba alrededor, pero los hebreos no, porque los hebreos eran siervos y aparte pues ellos no salían al mar, ¿no? Me imagino. Y como ellos no conocían esa tierra porque jamás habían salido, hermano. Es como por ejemplo si uno está encerrado y de repente sale a explorar, pues te pierdes, ¿verdad? Te pierdes, pero no se iban a perder porque iba el Señor guiándolos. Entonces Él los llevó primeramente a ese lugar y ahí en Migdol, que dice torre fuerte, amén, y todavía les dijo el Señor, y en el mar hacia Baal-Zephón, amén, todavía dijo hacia Baal-Zephón, hermanos. Baal-Zephón se dice que en aquel tiempo era un dios de los cananeos, señor del norte, dice que ese dios ellos creían que era dueño del mar y del viento. Ellos estaban equivocadamente, ¿verdad? Los cananeos creyendo que este Baal-Zephón, supuestamente Baal, ¿verdad? Era el dueño y señor del mar y de los vientos. Pero nosotros sabemos que hay un único Señor, el único y verdadero, el que hizo los cielos, el que hizo el mar, el que hizo la tierra, el que hizo la creación. Y ellos querían ponerse, ¿verdad? Pero a pesar de eso, hermana, el Señor los llevó a ese lugar, los tuvo ahí. Para Dios, ¿qué hubiera sido tan fácil decir, bueno, mi pueblo va a salir y yo lo voy a dejar salir y le voy a facilitar todo, los voy a facilitar para que ellos puedan salir rápido, para que ellos no sufran, para que ellos no entren en pánico, para que ellos no entren en miedo, para que ellos puedan ser liberados? Pero Dios quería engrandecerse, Dios quería mostrar su poder, porque era una lucha de poder, de demostrar quién era el Dios, quién era Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Porque la lucha era con tantos dioses. Ya el Señor ya había tumbado tantos dioses. Recuerden que cada plaga identificaba a un dios de los que supuestamente los egipcios creían. Ahora se topan con ese disque Dios, ¿verdad? Que del viento, que del mar. Pero esa era la lucha, que Dios iba a pelear y demostrar que no había ningún poder que Él nada más. Demostrar su poder. Gloria a Dios. El Señor es tan hermoso con todo lo que hizo y tan planeado y tan planificado. Él lo que lo hace perfecto. Amén. Todo lo que hace lo hace perfecto. Lo que Él comienza y lo termina en perfección, y no hay nada que se oponga a lo que Él va a hacer o lo que ha determinado. En este tiempo determinó para su pueblo que su salida va a ser con mano poderosa, y fue así, con mano poderosa, como el pueblo de Israel salió de ese lugar. Amén. Amén. Como el pueblo de Israel Amén. salió de la esclavitud. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y luego en el 3 dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Ya me imagino al Faraón, ¿verdad? Pensando, ay, los israelitas se fueron, pero no saben a dónde se fueron a meter. No saben, no, ahí los vamos a agarrar a todos. Ahí están encerrados, ahí no van a tener escapatoria para dónde ir. Pero no sabía Faraón que ahí estaba el Señor, que el Señor ya había planeado todo, que el Señor ya les había dicho hasta dónde iban a llegar, que el Señor los había destinado en ese lugar.
Faraón se creía muy listo, ¿verdad? Se creía que le iba a ganar a Dios. Creyó que iba a poder agarrar a los israelitas. Ay, Santo Padre del cielo. Pero fue al revés, que fueron y el que agarraron y que derrotaron fue a él, a Faraón, y fueron a su ejército. Porque con Dios nadie se mete, porque Dios es poderoso, porque Dios es fuerte, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso, poder, Dios es Él es el único y verdadero. Amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ahí el Señor se quería glorificar grandemente. Amén, así es. Y todavía platicando el Señor con Moisés las instrucciones todavía y diciéndole, hey, Faraón va a pensar, encerrados están. Y todavía le dice el Señor, miren algo tan tremendo, hermanos, lo que le dice el Señor a Moisés. En el capítulo 4 dice, y yo, el Señor muy claro, y yo endureceré el corazón de Faraón. Amén. Amén. Dice su palabra que Él lo iba a endurecer para que lo siga. Santo Padre del cielo, ¿cómo, Señor? Si nos libertaste, ¿cómo vas a hacer que nos siga Faraón? Si ya nos dejó ir. Amén. Amén. Porque el Señor no le basta simplemente con eso, no le basta con simple que quisiera soltar a su pueblo. Quería aún más el Señor, quería que su nombre supieran que Él era el Jehová de los ejércitos, que Él era el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Amén. Entonces Faraón arrancó. Dice, Amén, así es, aleluya. y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Amén. Amén. Recuerden que cuando Moisés se presentaba delante del faraón, le decía que nos dejara ir a adorar a su Dios, a nuestro Dios, ¿verdad? Por 3 días nada más. Amén. Pero alguien llegó por ahí y le dijo, no, ¿sabes qué? Los israelitas ya no van a regresar, los israelitas se van a ir, no van a ir a adorar, ya no van a volver. Entonces, como el Señor había prometido de endurecer el corazón de Faraón para que fuera atrás de ellos, así fue. Entonces Faraón, ¿qué dije? En el 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todos ejércitos, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Paz-Ginerón, delante de Baal-Zephón. Amén. Ahí es donde llegaron, ¿verdad? Donde llegaron los egipcios. Y cuando Faraón, vamos en el 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Hasta ahí estábamos bien, ¿verdad? El Señor endurece el corazón de Faraón, y Faraón pues agarra sus caballos, sus jinetes, sus soldados, y van tras los israelitas, ¿verdad? Y ahí es donde comienza aquella lucha. Entonces, los israelitas, al ver el movimiento, al escuchar, la palabra no da mucho, pero dice, cuando Faraón se hubo acercado, dice, no hablamos de que aquí a la otra cuadra ya estaba Faraón, ¿verdad? Estamos hablando de distancia larga, pero los hijos de Israel vieron todo eso, dice, y los hijos de Israel alzaron sus ojos. Amén. Alzaron sus ojos y miraron desde lejos que venía Faraón. Y sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Dios temieron en gran manera. Amén. Ahí está una de las cosas en las cuales el pueblo de Israel, ¿verdad? Temió. Tuvo miedo, hermanos. ¿Quién no va a tener miedo si alguien te anda persiguiendo? ¿O tú no tendrías miedo? Si alguien te quiere atacar, si alguien quiere tomar tu vida, vas a tener miedo. El pueblo de Israel así estaba temeroso, tenía miedo. Imagínense, no había una salida, ¿verdad? En lo natural de nosotros no hay salida, pero en el poder de Dios sí lo hay. Amén. Y en nosotros podemos pensar que cualquier cosa que nosotros pasamos en la vida no hay una solución, no hay salida, ¿verdad?
Pero si nosotros alzamos los ojos al cielo, vamos a encontrar esa libertad en cada situación que nosotros tengamos. Pero más sin embargo dice que el pueblo de Israel alzó sus ojos, miró y clamó a Jehová, dice, y clamó a Jehová nuevamente. ¿Para qué? Para que los liberara de manos de Faraón, para que no los alcanzara, ¿verdad? A pesar del lugar donde ya estaban. Y en el 11 dijeron a Moisés, ahí el pueblo clamó al Señor, pero luego también le reclamó a Moisés. ¿Para qué nos trajiste en este lugar? Que no había muchos sepulcros allá en Egipto para que nos enterraran. ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morirnos, verdad? Ahí está el reclamo. Pero como el Señor es tan maravilloso. Y lo sorprendente de aquí es en el capítulo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, amén. Moisés, aún estando ahí, él trató de animar al pueblo porque él sabía quién estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él, que Jehová de los ejércitos iba a pelear esa batalla. Y le dice Moisés al pueblo, no temáis, porque temen, no temáis. Si ya salimos de Egipto, el Señor no nos trajo a este lugar para dejarnos abandonados, ¿verdad que no, hermanos? Cuando tú estás en una situación, tú sabes muy bien que el Señor te lleva a ese lugar, te lleva al desierto, te lleva en medio, pero el Señor no te va a dejar en ese lugar. Así mismo con el pueblo de Israel, el Señor no lo iba a dejar en ese lugar, el Señor no lo iba a dejar en manos de Faraón. Y por eso dice Moisés, animando al pueblo, les dice, no temáis, estén firmes a pelear esta lucha, esta batalla que viene, ¿verdad? Amén. Y ver la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Amén. Esa salvación tan grande. Dice, porque los egipcios que hoy ves, les decía a Moisés, ven esos egipcios, ven los egipcios que están allá a lo lejos, pues véanlo por última vez porque ya no nos volverán a ver. Amén. Porque ya no volverán a ver sus caras, ya no van a volver a ver jamás a esos egipcios. Y no era porque los israelitas iban a morir, ¿verdad? Sino por lo que les iba a pasar a los egipcios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Nunca más para siempre los veréis, dice. Y en el 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Yo me imagino la situación de ahí del pueblo, ¿verdad? Entrando en pánico, en desespero, no sé, a lo mejor entró desánimo al pensar tantas cosas, decir, hey, vamos a morir aquí. Pero Moisés tratando de animales, y no temas, estén firmes, estén quietos, porque Jehová va a pelear por nosotros. Simplemente miren desde lejos cómo van a desaparecer esos egipcios, cómo el Señor los va a entregar hoy en la mano. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. En el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ahí está hablando otra vez nuestro Señor, ahí está hablando otra vez Jehová, ¿verdad? Dándole más instrucciones a Moisés, diciéndole, entonces Jehová habló a Moisés, le dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y dice, di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que sigan adelante, que no se detengan, que sigan marchando, que sigan caminando. Pero imagínense en el pueblo de Israel diciendo, pero ¿para dónde vamos a caminar? Si para atrás hay desierto y están los egipcios que nos quieren agarrar. Y para enfrente nos topamos con el mar. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Para dónde vamos a parar? Nos vamos a ir nadando, imagínense, con caballos, con hijos, con ancianos, tantas personas que salieron. Dice en el 10 dice que 600 hombres salieron de Egipto, sin contar hombres y mujeres. Amén. Sin contar todo lo que ellos llevaban, todas esas cargas. Más de 2 millones más o menos aproximadamente salió de ese lugar. Imagínense, hermanos, imagínense lo que aconteció ahí. Imagínense las madres preocupadas por los hijos o las personas ya adultas que no podían caminar a ese paso, ¿verdad? Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
16. Y luego le dice el Señor, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar seco. Amén. Ahí está el Señor obrando, ahí le está dando una salida al pueblo, ¿verdad? Ahí está direccionando a Moisés, le dice, tú levanta tu vara y que se abra el mar rojo, que se divida en dos partes, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel pase en seco. Amén. Qué glorioso lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y como todo esto todavía aún hay evidencias, hermanos, de todo lo que pasó. En la escritura la tenemos, pero hay arqueólogos, hay meteorólogos, oceanólogos que han encontrado evidencia, hermanos, de esto, de lo que pasó en aquel tiempo, en el Éxodo, desde hace millones de años, hermanos. Y como Dios tan maravilloso y tan poderoso, Él lo hace. Los que se dedican a eso dicen que para poder abrir el mar rojo con ese viento impetuoso que dice que la palabra de Dios que se abrió el mar, que esas naturalezas no es posible, pero más sin embargo para Dios nada es imposible, porque a Él obedecen los vientos, porque a Él obedecen los mares, ¿verdad? Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el que nos saca de ese lugar. Entonces, todo lo que aconteció, todas las historias, eso es lo que Dios maravilloso y poderoso hace, ¿verdad? Y lo que Él quería demostrar con ese poder, hoy lo podemos ver y podemos decir, sí, lo sacó del Mar Rojo, fíjese que eso. No, hermanos, pero sí, podemos irnos más allá a la profundidad del pánico, del miedo, de la ansiedad que los israelitas vivieron. A lo mejor porque nosotros no estuvimos en ese lugar, ¿verdad? Porque no estuvimos ahí, que querer libertad, hermanos. Pero una vez tú y yo estuvimos esclavos del pecado, y solamente el que nos libertó fue Jesucristo, el único. Pero no vivíamos con miedo, no vivíamos con incertidumbre, no vivíamos así atemorizados, hermanos, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas a cambiarlas, así como el pueblo de Israel por medio de Jehová. Así nosotros también vivíamos, hermanos. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Nosotros también tenemos que cruzar un Mar Rojo. Nosotros también tenemos pruebas, tenemos desiertos que el Señor nos está pasando, que nos prueba nuestro corazón, ¿verdad? Pero hay veces hay desánimo en nosotros. A ver, como el pueblo de Israel que dice, mejor nos hubiéramos quedado allá para morirnos. Hermano, cuida tus pensamientos, cuidemos nuestros pensamientos de lo que nosotros pensamos. Si el Señor ya nos sacó de aquel lugar, si el Señor ya nos trajo hacia este lugar, ¿por qué pensar en las cosas pasadas? ¿Por qué pensar en que estábamos mejor? ¿Por qué pensar que estábamos mejor antes? ¿Por qué pensar que nuestra vida pasada era mucho mejor que la que está presente? ¿Por qué pensar que estábamos mejor allá en Egipto, en el mundo, como pudiéramos decir, que estar enfrente, ¿verdad? A lo que el Señor iba a acontecer. El Señor iba a dar la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Pero más sin embargo, Jesucristo dio la salvación a nuestra vida. La palabra de Dios, tanto como Moisés como Jesucristo, se asemejan a lo que el Salvador vino a hacer por nosotros. Moisés también dijo en la Escritura, ¿verdad?, que habría un libertador, y ese libertador es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos libró de todo pecado, el que nos libró de toda atadura, el que nos libró de aquello de lo que nosotros estábamos pasando, nos libró de la esclavitud de la que nosotros vivíamos, y ahora somos libres por la sangre de Cristo, y ahora podemos alabar y glorificar su nombre. Pero el pueblo de Israel tenía que pasar por ese proceso, y nosotros a veces tenemos que pasar por procesos que el Señor nos manda. Tenemos que pasar por desiertos que el Señor nos manda para probar nuestro corazón. Todo plan que el Señor planea para nuestra vida es para que todo lo que Él planea de nosotros sobre para bien, para que sea glorificado su nombre y sea exaltado. Hermanos, cuando abre el Mar Rojo, dice, todavía sigue endureciendo el corazón de Faraón. Le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Pero si el Faraón ya estaba atrás de ellos, hermano, ya estaba atrás de ellos. En ese tiempo, Faraón venía atrás de ellos, y cuando ellos lo vieron, fueron cuando clamaron al Señor. Entonces el Señor abrió el Mar Rojo, ¿verdad?, para que ellos pudieran pasar. Pero no es que fue rápido, no lo pasaron en media hora. Dice la palabra de Dios que
toda la noche ellos estuvieron cruzando, niños, animales, mujeres, ancianos. Imagínense, dice unos estudios que una persona para caminar 1 kilómetro se tarda de 16 a 22 minutos, dependiendo. Si eres un atleta, en 11 minutos caminas 1 kilómetro. Ahora imagínate ellos que tuvieron que hacer 8 horas más o menos aproximadamente para pasar el Mar Rojo. Imagínate cómo ellos iban apurados, a lo mejor remojándose. No sabemos, ¿verdad?, la escritura. Lo que sí sabemos es lo que dijo el Señor. Dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que vaya atrás de ellos. Todavía, hermanos, imagínense, yo no me imagino el pueblo de Israel teniendo que si ya lo dejamos allá, viene atrás de nosotros, nos va a alcanzar. Faraón va a venir detrás de nosotros, nos va a volver a ser esclavos, nos va a volver a llevar para allá. Y ellos desesperados, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso también que dice la escritura. Recuerden que salieron guiados por una nube, ¿verdad? Por una nube de fuego, una nube que los cubría de día y de noche, ¿verdad? Entonces dice que la nube en vez de ir enfrente, se puso una hacia sus espaldas. Amén. Ya no iba guiándolos. Ahora iba cuidándolos detrás, iba cuidándolos de Faraón, iba cuidándolos del pueblo. Dice la palabra de Dios que esa columna que había ahí, para el pueblo de Israel era de luz y para el pueblo de Egipto era oscuridad y tinieblas. Y dime si no, hermano, nosotros en una vez en nuestra vida estuvimos en el lugar de las tinieblas, perdón, pastor, estuvimos en el lugar de las tinieblas, pero Dios nos trasladó a la luz admirable de Cristo. Amén. Y así el pueblo de Israel estaba en luz, hermano, podía caminar, podía deslizarse, podía ver por donde él pasaba, pero más sin embargo los egipcios no podían, porque dicen que había una neblina, que había una oscuridad. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, el mundo físico no se conectan entre sí. Amén. Entonces, por eso, para los que no tienen a Cristo Jesús, viven en tinieblas y viven en oscuridad. Pero para los que tenemos a Cristo Jesús, vivimos en la luz maravillosa del Espíritu Santo. Gloria a y Dios. ahí es donde los estaba guiando, donde a los egipcios los estaba confundiendo. Dice la palabra de Dios, imagínense. Entonces, cuando ellos se acercaron a la mitad, donde el pueblo de Israel ya estaba cruzando, entonces es cuando Dios hizo lo maravilloso. Y es cuando Dios le volvió a decir a Moisés, vuelve a extender tu vara y haz que el mar se una otra vez, ¿verdad? Que la zona lo arrope. Y es ahí donde el pueblo de Israel pudo ver al pueblo egipcio como ellos eran aniquilados. Amén. Hasta que el último israelita pasó al otro lado, vino el mar y se cerró, ¿verdad? Porque Dios es tan maravilloso y tan poderoso, y es ahí donde se glorificó el Señor en los egipcios, ¿verdad? No quedó de ellos ni uno solo, no quedó carro, no quedó animal, no quedó nada. Pues así mismo el Señor lo va a hacer contigo, hermano, así mismo el Señor lo va a hacer con nosotros. Yo sé que hay persecución de parte del enemigo, yo sé que a lo mejor hay veces que estás en medio del camino y estás a la mitad y dices tú, no hay por dónde lugar donde yo voy a pasar. Pero Dios ya te trasladó de las tinieblas a su luz admirable y no te va a dejar ahí, no te va a dejar en medio del proceso. Dios te va a sacar con mano poderosa, Dios te va a sacar con victoria, Dios va a sacar de tu vida el plan y maravilloso que ella tenía planeado, así como el pueblo de Israel. A él tenía planeado la libertad de la esclavitud. Amén. Así a nosotros también. El Señor nos dio la libertad en Cristo Jesús de ser libres, ¿verdad? De no volver a lo que es el pasado. Yo sé que a lo mejor el enemigo quiere volver a tu vida con pensamientos, pero por eso yo te digo, cuida tus pensamientos, cuida lo que está pensando de ti, y sobre todo recuerda que Dios prueba nuestro corazón. Amén, así Dios es. prueba nuestro corazón. Gloria a Dios. Muchas veces decimos, estoy pasando por esto, y es el enemigo. Si Dios endureció el corazón de Faraón para que persiguiera a su pueblo, no es ilógico, hermanos. Si tú te pones a escudriñar la palabra, yo decía, pero ¿por qué no lo sacó? Pues ya, ¿qué pasaba? Mejor lo hubieran matado. Pero es que el Señor se quiere glorificar en cada cosa que nosotros hacemos. El Señor se quiere glorificar. No nada más que a veces nosotros no queremos que
Él se glorifique. Nosotros queremos adelantarnos a lo que Él tiene para nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia opinión. Dice la palabra de Dios en Proverbios, no te pongas en tu propia opinión, porque el Señor es el que tiene ya todo destinado en nosotros, nuestro más allá, lo que ha de pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este pueblo de Israel pudo pasar ese mar? Extraordinariamente se habla lo del mar rojo, hermanos, pero hay algo muy impactante. Lo más impactante es que Dios nunca los desamparó, nunca los soltó de su mano, siempre los estuvo guiando por amor, por misericordia, ¿verdad? Pero podemos ver que el pueblo sufrió, pero no se quedó en el sufrimiento, ¿verdad? Se quedó en el sufrimiento, no, alabaron al Señor. Dice la palabra de Dios más adelante en Éxodo 15, que cuando ellos salieron del mar rojo, en cuanto ellos salieron de ese lugar, cuando estaban oprimidos, cuando estaban en la desesperación, va a llegar un momento que nosotros estamos en el proceso, vamos a estar desesperados diciendo, Señor, que ya pase, vamos a estar en el proceso queriendo que se adelante todo, ¿verdad? Pero Dios es maravilloso. Después que pasaron el proceso, dice que cantaron alabanzas al Señor, alabaron al Señor. Y así mismo nosotros, cuando estamos en el proceso, ni ganas nos dan de alabar, ¿verdad? Santo sea su nombre. Es que sinceramente, hermano, sinceramente hay procesos que nosotros pasamos que ni las fuerzas tenemos, ¿verdad?, para adorar al Señor. Pero ahí es donde nosotros debemos clamar al Señor como al pueblo de Israel. Y como Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Extiende tu mano. Moisés ya había hecho muchos milagros de parte de Dios. Muchos, las plagas y todo lo que había hecho. Y llegar ahí y encontrarse con lo que iba a pasar, nunca imaginó lo que Dios iba a hacer, tan grande y tan maravilloso. Y asimismo nosotros, hermanos, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué no el Señor ya nos entregó a nosotros para pelear? No, dice la palabra de Dios, aquí les digo, dile al pueblo que marchen, marchen. Este marchen, hermanos, era un marchar para salir del mar rojo. Pero hoy Dios nos dice, marchen, marchen a la vida espiritual, marchen por el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Seguimos marchando, Gloria a Dios. porque como empecé con el 1 Corintios capítulo 2, versículo 10:2, dice que en la mar fueron nuestros padres bautizados, ¿verdad?, en el agua, allá. Pero ahora nosotros hemos pausado ese mar rojo y hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Amén. Y por eso nosotros debemos de seguir adelante, hermanos. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, aunque haya el desierto, aunque tengas el enemigo atrás de ti, recuerda que el Señor está con nosotros y que así como estuvo con el pueblo de Israel, también lo está con nosotros. Él no nos desampara, no nos deja sus promesas divinas. A lo mejor siempre queremos bendiciones, siempre andamos buscando bendiciones, ¿sí o no, hermano? Cuando llegamos a la presencia de Dios, yo creo que lo primero que queremos decir, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero muchas veces el Señor dice, no te voy a bendecir como tú quieres, porque el Señor prueba nuestros corazones y sabe lo que nosotros estamos pensando verdaderamente. Y a lo mejor la bendición va a ser espiritual, ¿verdad? Entonces marchemos, hermanos, marchemos hacia esa vida espiritual que el Señor quiere de nosotros. Y cuando lleguemos a este lugar, alabarle con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados. Hemos sido libertados. O realmente no hemos sido libertados. Amén, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Verdaderamente el que está en Cristo Jesús ha tenido la libertad y seguir adelante, a no desmayar, como este pueblo, ¿verdad? Que ellos tuvieron que seguir pasando más procesos. Igual así nosotros, hermanos, vamos a seguir siendo probados, vamos a seguir pasando procesos, vamos a seguir en esta vida. Pero el Señor ahí está con nosotros, ayudándonos. Simplemente miremos al cielo y digámosle, Señor, es que yo no puedo. Solamente tú eres el que puede darme esa libertad. Solamente tú eres el que puede hacer la obra en mi vida. Solamente tú, Señor, voltea al cielo y di, Señor, glorifícate. Glorifícate en lo que tienes que hacer en mi vida. Glorifícate. Que seas tú glorificado y no yo. Que seas tú exaltado y no yo. Porque ¿quiénes somos nosotros, verdad? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores es el más grande, más alto, poderoso y maravilloso. Él es el Gloria a Dios. todopoderoso.
Y en nuestra vida, mis hermanos, siempre la alabanza y la adoración para nuestro Rey, para ese que nos sacó y nos libertó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y glorificar su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios.